Estimados hermanas y hermanos, nos volvemos a reunir para poder seguir estudiando un poco las profecías escatológicas. Han pasado 2 semanas de la última vez y echamos mucho de menos el poder reunirnos como iglesia. No solamente pienso en la iglesia a la cual yo pertenezco, sino en nuestras iglesias hermanas a lo largo del país. Estamos viviendo tiempos difíciles, peligrosos, y es una gran cosa que tenemos este medio para poder así, en alguna manera, mantener la comunicación, la comunión a través de la palabra. No olvidemos que la palabra es viva, actúa en nosotros al estar leyendo los diferentes y estudiando los diferentes temas que podemos encontrar. En la clase anterior estuvimos mirando los detalles sobre el cuerno pequeño, comparándolo con lo que encontramos en Apocalipsis capítulo 13. Y llegamos a la conclusión que el cuerno pequeño que Daniel vio aparecer en la terrible cuarta bestia, que le llamó mucho la atención y que tenía 3 cuernos, es la bestia o el llamado anticristo. Esto fue más o menos el resumen donde terminábamos la vez anterior. Y leemos entonces en Daniel 7:8, Daniel 7, versículo 8, dice: mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Esto lo comparábamos con Apocalipsis 13 y llegábamos a la conclusión que acabo de mencionar hace unos momentos. Pero hay una cosa que olvidé la vez anterior y que quiero mencionar y aclarar ahora, que este cuerno pequeño, lo que dice en Daniel 7:24 ahora, busquen el versículo 24, y los 10 cuernos significan que de aquel reino, lo tengo con negrilla esto porque aquí hay una verdad muy importante que dice que de aquel reino. ¿A qué reino se refiere? Bueno, al cuarto reino, al reino o al imperio romano. Se levantarán 10 reyes. Vuelvo a insistir, de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Este es el cuerno pequeño, que habla que de aquel reino se levantará. Quiero hacer hincapié en la expresión de aquel reino. Los que hemos acompañado los estudios anteriores, en el Imperio Romano que abarcó gran parte de Europa, llegando al norte hasta el borde de Alemania y también Britania, como era llamado en ese tiempo, Gran Bretaña, y luego todo hacia el sur, incluyendo los países alrededor del Mediterráneo. Estos 10 reyes simbolizan la alianza que es mencionada en la imagen
que vio Nabucodonosor en los pies y sus 10 dedos. Es la gran y poderosa Unión Europea. Veamos el mapa, que aparece todo el imperio romano en su mayor esplendor. Ustedes pueden ver Europa ahí, para empezar y ubicarnos en el Mediterráneo. Tenemos a Italia, la forma de la famosa bota, y después hacia el norte dice Germania, en el borde oriental, y hacia el occidente tenemos nosotros Britania, lo que es la Gran Bretaña, la gran isla esta, y después hacia el sur todos los países europeos están ahí incluidos. Y luego también abarca todos los países, o mejor dicho, las costas y países del Mediterráneo. Así que el imperio romano era muy extenso, pero de aquel reino, es decir, de esto que estamos viendo, aparece el cuerno pequeño. Entonces, los dedos, como ya he mencionado, simbolizan esta alianza conocida como la Unión Europea. Hoy día estudiaremos unos términos que son necesarios entender para la conexión que tienen las profecías escatológicas de Daniel con las profecías del apóstol Juan en Apocalipsis. ¿Cuáles son estos términos? Que vamos a estudiar sus significados. Tiempo, tiempos y medio tiempo. Es un término que aparece varias veces. Después hay otro que dice 1260 días. Y luego hay otro que dice 42 semanas. Veamos lo que es tiempo y medio tiempo. En Daniel 7:25, y hablará palabras contra el Altísimo, y los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y medio tiempo. En Apocalipsis 13 y versículo 5, y le fue dada boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y le fue dada potestad para actuar 42 meses. La conclusión, tiempos y tiempos y medio tiempo es igual a 42 meses. Sigamos ahora con 1260 días. La mujer huyó al desierto donde tiene lugar aparejado de Dios para que allí la mantenga 1260 días. Tengo que explicar que aquí estamos leyendo una visión que tuvo Juan que no tiene que ver directamente con el tema que estamos estudiando, sino que tiene que ver en descubrir esto de los días, y que aquí habla de 1260 días. ¿Qué va a pasar en esos días? ¿Qué va a ser sustentada esta mujer? Que Dios mediante la vamos a explicar cuando lleguemos
a mirar Apocalipsis. Y luego dice 14, hay varios versículos entre medios, y fueron dadas a la mujer 2 alas de grande águila, para que de la presencia de la serpiente volase al desierto a su lugar, donde donde es mantenida por un tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Conclusión: 1260 días es entonces igual a un tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. Luego tenemos la otra expresión, 42 meses. Empero, en Apocalipsis 11:2, empero echa fuera el patio que está fuera del templo y no lo midas, porque es dado a los gentiles y pisarán la santa ciudad 42 meses. Y en el 11:3 dice, y yo daré poder a mis 2 testigos, y ellos profetizarán por 1260 días, vestido de cilicio. Conclusión: 42 meses es igual a 1260 días. Aquí cabe mencionar que los años no son ni años solares ni años lunisolares del calendario hebreo. El primero, nuestro calendario, consiste de 365 días, 25, aunque este 25 es 24 y luego una lista larga de números. Es un número irracional que se acerca a 25. Es decir, 365 días y 6 horas. La coma ahí, 0,25, es un cuarto del día y un cuarto de un día son 6 horas. Segundo, el año hebreo puede tener más o menos 354 días y deben ser ajustados cada cierta cantidad de años. Los años que estamos tratando suelen llamarse años proféticos y se llega a la conclusión que constan de 360 días. Es decir, todos los meses constan de 30 días. Entonces, 1260 días divididos por 360 nos da 3 años y medio, es decir, 3 años y 6 meses. Hemos visto entonces lo que significa tiempo, tiempos y medio tiempo. 1260 días y 42 meses. Nos falta mirar semana o semanas, que figura en Daniel 9, y luego estudiar una profecía monumental que recibe el profeta Daniel, la llamada profecía de las 70 semanas. Para eso es necesario que primero veamos tanto en Génesis como en Levítico el uso de la palabra semana. Les invito a abrir en Génesis capítulo 29. Hay una historia de amor muy interesante, pero vamos solamente a leer algunos versículos saltados por el tiempo. Y Jacob amó a Raquel y dijo:
yo te serviré 7 años por Raquel. Esto lo está diciendo al papá de Raquel, que se llamaba Labán. Yo te serviré 7 años por Raquel, tu hija menor. Y luego saltamos al 20 y dice así: así sirvió Jacob por Raquel 7 años, y le parecieron como días porque la amaba. Perdón, me salté una palabra muy especial, y le parecieron como pocos días porque la amaba. Se ve que estaba muy enamorado en esta chica. Venida la mañana, ahora ya vino el casamiento, y venida la mañana, he aquí que era Lea. Y Jacob dijo a Labán: ¿qué es esto que me has hecho? ¿No te he servido por Raquel? ¿Y por qué me has engañado? Y Labán respondió: no se hace en nuestro lugar así, que se dé la menor antes de la mayor. Y escuchen ahora: cumple la semana de esta, y se te dará también la otra por el servicio que hagas conmigo otros 7 años. Está demostrado que usaban la palabra semana como un número, un periodo, que podían ser una semana de días, pero una semana también de 7 años. Una semana de 7 días me refiero, o una semana de 7 años. Y en Levítico 25, cuando habla del año del jubileo, y aquí, hermanos, tenemos que multiplicar un poquito. Y contarás, en el versículo 8, Levítico 25:8, y contarás 7 semanas de años, 7 veces 7 años, de modo que los días de las 7 semanas de años vendrán a ser 49 años. Todos sabemos que 7 por 7 son 49 años. Conclusión: una semana también significa 7 años. Ahora volvamos a Daniel, capítulo 7. Y veremos lo que dice ahí, y leeremos solamente los 2 primeros versículos para comenzar. Vuelvo a repetir entonces Daniel 9:1. En el año primero de Darío, hijo de Asuero, de la nación de los Medos, que vino a ser rey sobre el reino de los caldeos, en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años de que habló Jehová al profeta Jeremías, que había de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Aquí es muy interesante, hermanos, darse cuenta que Daniel estaba sacando la cuenta. Él miraba atentamente los libros. Ya habían pasado varios decenios y él estaba llegando a la conclusión que se estaban acercando los 70 años. ¿Y qué buscaba? Buscaba en Jeremías 25:1 al 11.
que relata ahí que Jeremías había profetizado durante 23 años. Había comenzado ya 23 años antes de que viniera el cautiverio, pero no fue escuchado. Y profetizó que duraría 70 años. Cuando Daniel está estudiando esto, ya habían pasado alrededor de 67 años que fueron tomados cautivos. Daniel comienza una larga oración donde busca el perdón del Señor. Vale la pena, hermanos, que ustedes lean esto, el capítulo, cómo él se aflige por todo lo malo que se había hecho, cómo intercede por toda la idolatría, como ya hemos visto anteriormente y lo hemos explicado, que causó este cautiverio de 70 años, que fue realmente el comienzo del castigo por la ya mencionada idolatría. Esto lo hemos estudiado en detalles en las lecciones anteriores. Y mientras él estaba orando, avancemos al versículo 20. Aún estaba hablando y orando y confesando mi pecado y el pecado de mi pueblo Israel, y derramaba mi ruego delante de Jehová, mi Dios, por el monte santo de mi Dios. Esto se refiere a Jerusalén. Obviamente que él incluía ahí tanto la ciudad como el templo. El 21, aún estaba hablando en oración cuando el varón Gabriel, a quien había visto en la visión, al principio, volando con presteza, vino a mí como la hora del sacrificio de la tarde, y me hizo entender, y habló conmigo diciendo: Daniel, ahora he salido para darte sabiduría y entendimiento. Al principio de tu ruego fue dada la orden, y yo he venido para enseñártela, porque tú eres muy amado. Entonces, pues, la orden, perdón hermanos, estoy leyendo mal, entiende pues la orden y entiende la visión. Veamos el versículo 24. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo. No le dice 70 años, sino que le dice 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Daniel calculaba que esto debería darse pronto por término, ya que faltaban pocos años para los 70. Pero la respuesta que recibe él a esta indagación le fue muy diferente. La respuesta que Gabriel trae menciona 70 semanas y no menciona para nada los 70 años. La conclusión de estas 70 semanas
son semanas de 7 años, es decir, 70 multiplicado por 7. Son 490 años el tratamiento que Dios daría al pueblo de Israel por esta triste historia que hemos mencionado de la idolatría. A continuación leeremos los versículos restantes, pero estos 490 años deberían comenzar a contar de un año específico. Leamos en Daniel 9:25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Vuelvo a insistir, si quieren, están tomando nota o subrayando, dice claramente que debe entender que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. No habla del templo, porque ya con anterioridad había partido un grupo para hacer esto, sino que la orden está muy clara que era una orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Hasta el Mesías príncipe. Mire cómo aparece de golpe cosas que son muy importantes en esto. Habrá 7 semanas y 2 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Divide estas 70 semanas, las divide en 7 semanas y 62 semanas. Y Gabriel explica que debe contarse cuando salga esta orden para restaurar y edificar a Jerusalén. Ya había salido un grupo, como dije recién, para edificar el templo, pero en este caso dice claramente que es para restaurar y edificar a Jerusalén. Esto lo veremos en el profeta Nehemías más adelante. Además le explica que serán 7 semanas y 62 semanas. Esto es 69 semanas, es decir, 490 menos 7, 483 años. Las 7 semanas mencionadas primero fue el tiempo que demoró a edificar la plaza y el muro, y como dice la palabra, fueron tiempos angustiosos. Luego, en el versículo 26, leemos: y después de las 62 semanas, se quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Aquí aparece sin previo aviso el Mesías, que bien sabemos que es el Señor Jesucristo, y se le quita la vida después de las 62 semanas. No confundamos que hay que añadir
las 7 semanas de la reedificación de los muros. Con otras palabras, a contar de la orden que encontramos en Nehemías, pasarían 483 años y se le quitará la vida al Mesías. Dejemos Daniel por unos minutos y vayamos a Nehemías capítulo 2. Dice así en el versículo 1, sucedió en el mes de Nisán, en el año 20 del rey de Artajerjes, que estaba ya el vino delante de él. Tomó el vino y lo serví al rey. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, aquí cabe mencionar por qué está triste él. Lo dice más adelante, pero para que acompañemos bien, decía que fue en el mes de Nisán. Y justamente en el mes de Nisán se conmemoraba la salida victoriosa de la esclavitud de Egipto. Y era lo que hoy los judíos siguen celebrando, llamada la Pascua. No dice el 14, sino que dice sucedió en el mes de Nisán. No sabemos en qué día, seguramente que fue al comienzo del mes, que estaba pensando que se acercaba esta gran fiesta, que no la podían celebrar porque no estaban, por supuesto, en su lugar. Me dijo el rey, ¿por qué estás triste tu rostro? Pues no estás enfermo. No es esto sino quebranto de corazón. Entonces temí en gran manera. Aquí vemos que el rey parece que era un buen psicólogo. Se dio cuenta que él estaba triste y además que no era porque estaba enfermo. Y dije al rey, para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? Y miren aquí la ligereza y que nosotros muchas veces creo también lo hemos practicado en un momento, en un instante, donde nos atrevemos o no nos atrevemos a decirlos y hacemos una oración de 2, 3 palabras. Y aquí dice, entonces oré al Dios de los cielos. Y miren el atrevimiento de él. Y dije al rey, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y le reedificaré. Vemos que se aprovechó de la situación y no era poca cosa que le pidió y sigue. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba sentada junto a él, como era costumbre en aquellos tiempos, ¿cuánto durará tu viaje y cuánto volverás? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme, y después dije yo, le señalé tiempo. Además dije al rey, mira, si te place al rey, que me den cartas para los gobernantes al otro lado del río, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá.
Es decir, aprovechó la oportunidad y le resultó muy bien. Y no solamente esto, si siguen leyendo, vemos que consiguió otras cosas también. Bien, volvamos a comentar algo sobre este asunto. Esta es la orden a la que se refería Gabriel cuando explica a Daniel dónde comenzarían a regir las semanas, o 70 para que quede bien claro. Lo que ahora interesa es la fecha que aquello sucede. Se dan dos fechas, 445 años antes de Cristo y otra 446 antes de Cristo. Por mi parte, lo digo con mucha humildad, fue en el año 446 antes de Cristo, sacando diferentes cuentas de fechas que hay en comentarios y en historia. Haciendo la conversión de 483 años proféticos, ya no son años ni solares, ni los años lunares o solilunares de los judíos, sino que la conversión es a años proféticos, a años solares. Se llega al año 30 de nuestra era con 20 días, 23 horas, 59 minutos y 59 segundos. Me fue una gran sorpresa cuando llegué a esta conclusión. Faltaba un segundo para que se cumplieran 21 días. Ahora, por favor, no me pregunten qué son estos 20 días y 23 horas, 59 minutos y otros 59 segundos, porque no lo sé explicar. Pero coincide con el año 30. Lo interesante en esto es que he descubierto justamente ahora, volviendo a repasar y estudiar estas profecías, dos fuentes muy distintas de muchos años atrás, alrededor de 1930. Dos astrónomos muy famosos descubrieron que en el año 30, justamente la Pascua cae, comenzando un jueves y luego el Pashá, como se llama, es el viernes y duraba una semana, pero en este caso sabemos que el Señor fue crucificado y resucitado el domingo, que llamamos el domingo de resurrección. No olvidemos que la Pascua es el 14 del mes de Nisan. Esta fecha cae en diferentes días según el año de los judíos. Lo mismo que nuestros cumpleaños. Yo, por ejemplo, me han contado que nací un sábado, pero como a todos nos pasa, lo podemos cumplir, lo hemos cumplido lunes, martes, miércoles, jueves, todos los días de la semana. Así que los judíos, ellos no esperaban que fuese un fin de semana. La Semana Santa, entre comillas, que la usamos nosotros, es una fecha construida por la Iglesia apóstata, que hace que siempre coincida un fin de semana. Los judíos no celebran con este calendario, obviamente.
Ahora, volviendo a Daniel, leeremos nuevamente el 26 en adelante. Y después de las 62 semanas, se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio. Volvamos, hermanos, a mirar un poquito nuevamente el versículo anterior. Dice allí, lo vuelvo a releer para que nos ubiquemos, y después de las 62 semanas se quitará la vida del Mesías, mas no por sí, y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Yo me hago la pregunta y espero que ustedes me acompañen en esta pregunta. ¿Quién es el que destruirá la ciudad? Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad. Para mí, este pueblo es el pueblo romano cuando destruye Jerusalén, el templo, en el año 70. Y de ese pueblo, de un príncipe que ha de venir. Y este príncipe para mí es justamente la bestia. Y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Esta es una pequeña especulación, pero que a mí me habla para mi convencimiento personal. Y por otra semana, ¿quién me dice esto? Por otra semana confirmará el pacto con muchos. Obviamente que es ese príncipe el anticristo. Y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Como vemos, están divididos estos 490 años en 7 semanas, 62 semanas y luego una semana. A partir de la crucifixión de nuestro Señor, viene un tiempo, o viene el tiempo de la iglesia, el nuevo pacto. La iglesia es el centro que ocupa el Señor para mostrar su misericordia. No ha olvidado su pueblo escogido, pero ha sido puesto a un lado y volverá a tratar con ellos. La iglesia será arrebatada y empezará esta semana llamada la Gran Tribulación. Considerando las señales de los tiempos, ya Israel ha estado por una generación como una nación independiente. Algo necesario porque el templo
tiene que volver a construirse, como leíamos, que hará pacto por una semana y a la semana quebrantará el pacto. Así que el templo tiene que ser reconstruido. Hay muchas otras señales que indican que estamos, hermanos, muy cerca de esta última semana. La pandemia que vivimos es una señal que existe la posibilidad de barrer con miles de personas que está descrito en Apocalipsis, como lo veremos. Quiero decir con esto que los materiales, las pestes, los virus, todo esto que va a ser muy notorio durante la gran tribulación, existen los medios. Existen ya, hemos dado cuenta, que algunos hombres dicen unas palabras o escriben en los medios algunas palabras y queda el descalabro con impuestos y nos toca a nosotros lejos, aquí en Chile nos toca vivirlos y cada cual debe pensar en estas grandes dos potencias mundiales cómo están en tiranteses. Todo esto muestra que vamos a un fin. La semana pasada, por ejemplo, el jueves 13 de agosto, Israel firmó un pacto con los Emiratos Árabes Unidos y anunciado por Donald Trump. Así que hay muchas cosas, hermanos, que tenemos que estar atentos. Esta noticia que ha causado muchas especulaciones porque han habido muchos pactos entre Israel y otros que han estado en fusión y, como hemos leído, es mezcla de hierro con barro. Con esto, hermanos, quiero dar término a este estudio. Espero haber sido lo suficiente claro. No es fácil estar hablándoles por este medio, me es muy difícil, pero doy gracias también por la ayuda que tengo de mis nietos en la parte de la edición. Y por supuesto, muy agradecido por las oraciones que espero puedo contarle a ustedes para que el Señor me dé fuerza. Que el Señor les bendiga ricamente. Señor Jesucristo, una vez más hemos estado leyendo tu palabra. Hemos usado la mayoría del tiempo leyendo versículos, leyendo y comparando tu palabra. Y tu palabra se explica a sí mismo, como nos hemos dado cuenta. Como te he pedido antes, Señor, lo que no ha sido explicado en forma clara, el Espíritu Santo también habla a cada uno que ha escuchado esto y ayuda a esclarecer para que tengamos una visión clara, Señor, del tiempo que vivimos. Hay iglesias, no me refiero solamente aquí en Chile, sino que en otros continentes que vivían grandes avivamientos y hoy en día no se habla del arrebatamiento, no se habla de la gran tribulación, sino que solo se menciona como todas las cosas van a seguir
con proyectos y cosas que no tienen que ver con lo principal, que es estar santificados para poder ir contigo, Señor. En el nombre del Señor, te pido y escuches esta oración. Amén. Hasta pronto, queridos hermanos.